Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente y la crisis del alto al fuego por el anuncio de Hamás de que retrasaría la liberación de rehenes. Vamos a abordar otras cuestiones como las políticas de Donald Trump en materia comercial y migratoria y las reacciones internacionales, la elección en Ecuador y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Hamás anunció el domingo la retirada completa de las tropas israelíes del llamado Corredor Netzarim. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de terrible la amenaza de Hamás de aplazar la próxima liberación de rehenes. Ola de rechazo a las nuevas represalias anunciadas por Donald Trump. Al grito de "Somos el futuro", numerosos líderes de la extrema derecha europea, con Víctor Orbán y Marine Le Pen a la cabeza, reclamaron el sábado en Madrid un giro de 180 grados en la política europea. El presidente iraní acusó a Donald Trump de querer poner a su país de rodillas. Venezuela repatrió el lunes a 190 connacionales con órdenes de deportación en Estados Unidos. El jueves, una tripulación de unos 30 marines estadounidenses colocó alambre de púas del lado de Estados Unidos de un muro que divide estos dos países. Una misión de la Unión Europea que vigiló los comicios presidenciales de Ecuador afirmó el martes que carece de elementos sobre un posible fraude electoral. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, porque mientras aumentaba la expectativa por el retraso en las negociaciones entre Israel y Hamás para la aplicación de la segunda etapa del alto al fuego y antes de que volviera a aumentar la tensión, el ejército israelí comunicó que había completado su retirada del corredor Netzarim, lo que facilita el retorno de los palestinos desplazados al norte de Gaza. La carretera iba de este a oeste, dividiendo el enclave en dos, y ahora los israelíes mantendrán sus posiciones únicamente en el corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto, y en la zona de amortiguación, en la frontera con Israel. A su vez, tanto Israel como Hamás realizaron un nuevo intercambio de rehenes y prisioneros. No obstante, el estado de los liberados generó polémica en ambos bandos. Por un lado, los 3 rehenes israelíes fueron mostrados e interrogados en público antes de ser entregados a la Cruz Roja y se los vio delgados y envejecidos, por lo que poco más tarde el mandatario Benjamin Netanyahu declaró que las imágenes eran una prueba de que los miembros de Hamás eran monstruos y prometió que pagarían por sus actos. A su vez, el presidente israelí Isaac Herzog dijo que así era como se veía un crimen contra la humanidad, al tiempo que llamó a completar todas las fases del acuerdo de alto al fuego, porque era un deber humanitario y moral. Por su parte, Israel liberó a 183 presos palestinos y todos necesitaron atención médica por el trato que recibieron en la cárcel. Y muchos describieron las torturas que padecieron, contando que los israelíes los golpeaban o los quemaban. De cualquier forma, hubo alivio tras un intercambio que peligró hasta último momento por la intención de Donald Trump de quedarse con Gaza. El movimiento islamista palestino Hamás anunció el domingo la retirada completa de las tropas israelíes del llamado Corredor Netzarim. Ubicado en la carretera de Salahadin, la principal vía de comunicación de norte a sur de la Franja de Gaza, dividía en dos el enclave. Hasta ahora estaba militarizado por el ejército de Israel, impidiendo que los desplazados regresaran al norte. El movimiento islamista palestino Hamás liberó el sábado a 3 rehenes israelíes cautivos en Gaza a cambio de 183 presos palestinos. Se trata del quinto canje posibilitado por el alto el fuego, que estuvo marcado por las acusaciones de ambos bandos de maltratar los prisioneros. Los 3 hombres, Or Levi, de 34 años, Elai Sharabi, de 52, y el alemán israelí Ohad Ben-Ami, de 56, que llevaban 16 meses cautivos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, fueron exhibidos en un podio en una ceremonia organizada por Hamás. Las imágenes de los 3 hombres demacrados y extremadamente delgados siendo interrogados con un micrófono en un escenario por milicianos de Hamás armados y con el rostro cubierto causaron indignación en Israel. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que recibió a los rehenes y los llevó a Israel, pidió que las próximas liberaciones sean dignas y se realicen en privado. A cambio de los 3 rehenes, Israel liberó a 183 palestinos, que fueron recibidos en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. La ONG Club de Presos Palestinos afirmó que todos los presos liberados necesitan algún tipo de atención médica debido a la brutalidad que sufrieron en la cárcel.
Utilizaban muchos métodos diferentes de tortura, no siempre los mismos. A algunos les quemaban la espalda con agua caliente, a otros les daban puñetazos. A mí me dieron un puñetazo en el pecho y me rompieron una costilla. Cada uno sufría un tipo de tortura diferente. Y posteriormente, el alto al fuego tuvo su primera crisis importante después de que Hamás comunicara que aplazaría hasta nuevo aviso la próxima liberación, denunciando que Israel había violado el acuerdo en varias oportunidades. El vocero del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, declaró que habían estado monitoreando los incumplimientos de los términos del acuerdo por parte del enemigo durante las últimas 3 semanas, en las que se registraron ataques con bombardeos y disparos contra los desplazados, mientras que tampoco había liberado la entrega de ayuda humanitaria y había retrasado el retorno de los residentes del norte de la franja. La organización islamista afirmó que si bien ellos habían cumplido con todas sus obligaciones, Israel se había negado a permitir la entrada de tiendas de campaña para que las personas se pudieran proteger de las temperaturas gélidas y que seguían sin ninguna fuente de electricidad por falta de generadores y sin maquinaria pesada que permitiera sacar los cuerpos debajo de los escombros. Además, detalló que desde que comenzó la tregua, 25 palestinos habían sido asesinados en Gaza y comunicó que ya se habían quejado ante los mediadores, Egipto, Qatar y Estados Unidos, por las violaciones diarias de Israel. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el retraso violaba el pacto y ordenó que los militares se prepararan al más alto nivel por si decidían continuar con las hostilidades. A su vez, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ex ministro de Seguridad Nacional, pidió un ataque masivo por aire y tierra y un cese total de la ayuda humanitaria, incluida la electricidad, el combustible y el agua. Un portavoz de Hamás dijo este lunes que la próxima liberación de rehenes israelíes se retrasará, acusando a Israel de violar repetidamente el acuerdo de alto el fuego. El próximo intercambio programado para el sábado supondría la liberación de 3 rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Pero Hamás dice que el ejército israelí ha proseguido las hostilidades contra los palestinos desplazados en Gaza con ataques aéreos y disparos. También aseguran que Israel no ha facilitado la entrega de ayuda humanitaria como se había acordado. El ministro de Defensa de Israel respondió por su parte diciendo que el retraso en sí mismo era una violación del acuerdo de alto el fuego y pidió al ejército israelí que estuviera en alerta máxima. Otra fuente israelí dijo que el primer ministro Benjamín Netanyahu adelantó una reunión con su gabinete de seguridad al martes por la mañana. Las familias de los rehenes han pedido a los países mediadores que velen por el cumplimiento del acuerdo existente. Según el acuerdo, otros 17 rehenes deberían ser liberados antes de que finalice la primera fase de la tregua, de 42 días, pero Hamás anunció que ello sería dependiendo del cumplimiento de lo acordado sobre la ocupación y los compromisos retroactivos de las semanas pasadas. La rama armada de Hamás anunció después que dejaba la puerta abierta para un nuevo intercambio el sábado, si Israel cumple sus obligaciones. La segunda fase del acuerdo entre Hamás e Israel debería conducir a la liberación de todos los rehenes y al fin definitivo de la guerra, pero las negociaciones previstas sobre esta etapa todavía no comenzaron. Y Estados Unidos pasó de presionar a Israel para alcanzar un alto al fuego durante el gobierno de Joe Biden a hacer todo lo contrario con Donald Trump, ya que el republicano dijo que le pediría a Netanyahu que abandonara la tregua y desatara el infierno sobre Gaza si Hamás no liberaba a todos los rehenes ese mismo sábado. El mandatario agregó que si ese fuera el caso todo estaría permitido y que Israel podría hacer lo que creyera conveniente, mientras que se negó a descartar que Estados Unidos se involucrara directamente en el conflicto. A su vez se le preguntó qué quería decir con que se desataría el infierno y respondió que se iba a descubrir muy pronto. Trump había amenazado a Hamás con la destrucción total durante la campaña y ya como presidente dijo que la tregua era muy frágil y que no sabía si podría perdurar. Y poco más tarde, Hamás afirmó que no habían cerrado del todo la puerta al intercambio de prisioneros, aunque para eso Israel tenía que cumplir con los plazos y los requisitos pactados en el acuerdo. Y Trump también aprovechó para presionar a Egipto y a Jordania, advirtiendo que si se negaban a acoger en sus territorios a 1,5 millones de palestinos, retendría la ayuda militar que se les destinaba. Mientras tanto, la posibilidad de que se retomaran las hostilidades hizo que miles de israelíes salieran a las calles para exigir que se respetara la tregua y la liberación de los rehenes,
y el malestar incluso se hizo sentir en el Parlamento, donde 2 legisladores fueron expulsados tras acusar a Netanyahu de ser el culpable del peor desastre para los judíos desde el Holocausto y de haberle fallado a los rehenes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de terrible la amenaza de Hamás de aplazar la próxima liberación de rehenes. En lo que a mí respecta, si no se devuelven todos los rehenes el sábado a las 12 en punto, creo que es un momento adecuado. Diría que hay que cancelarlo y que se desate el infierno. Yo diría que deberían ser devueltos el sábado a las 12 en punto. Y si no son devueltos todos, no de a poco, no de 2 en 1 y de 3 en 4 y de 2 en 2, el sábado a las 12 en punto y después de eso diría que se desatara el infierno. Para el presidente estadounidense, Israel debería cancelar el acuerdo de alto al fuego con el movimiento islamista palestino si se incumple ese plazo. Trump dijo que probablemente hablaría con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre ello y no entró en detalles sobre a lo que se refiere como el infierno. El presidente estadounidense también amenazó con detener la ayuda a Jordania y Egipto si se niegan a acoger a los palestinos, que propone expulsar de Gaza para que Estados Unidos tome el control del territorio. Trump se reunirá con el rey Abdalá II de Jordania en Washington esta semana y Egipto rechazó el lunes cualquier compromiso que menoscabe los derechos de los palestinos que viven en Gaza. Esta pasada noche en Tel Aviv cientos de personas de forma espontánea han salido a las calles para pedir que no se rompa la tregua. Temen por la vida de los más de 70 rehenes que siguen secuestrados en Gaza, mientras que los gazatíes también temen que se reanuden los ataques israelíes que han costado ya la vida a cerca de 48.000 palestinos. Netanyahu advierte en el Parlamento: quien les haga daño pagará las consecuencias. Un miembro de la oposición corta su discurso en seco. Le acusa de ser responsable del peor desastre para los judíos desde el Holocausto. Y poco después de las palabras de Donald Trump, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu no quiso ser menos y tras una reunión de casi 5 horas con su gabinete de seguridad, advirtió que si Hamás no devolvía a los rehenes antes del mediodía del sábado, el alto al fuego se daría por terminado y su ejército volvería a combatir intensamente hasta que la organización islamista fuera derrotada por completo, mientras los aviones y los drones israelíes volvían a sobrevolar el territorio gazatí, violando la tregua. No obstante, Netanyahu se refirió solo a los 3 rehenes que iban a ser liberados el fin de semana y no a los 76 restantes como había hecho Trump. Y al mismo tiempo, las presiones dentro del gobierno de Netanyahu para retomar las hostilidades aumentaron, con posiciones extremistas como la del ministro de Comunicaciones, Shlomo Kari, que llamó a detener por completo la ayuda humanitaria, cortar la electricidad, el agua, las comunicaciones y usar una fuerza bruta y desproporcionada. En un momento en el que Israel ya genera críticas por la operación militar sobre Cisjordania, que ya deja decenas de muertos, incluyendo una embarazada de 8 meses a la que le dispararon, una bebé de 2 años y un niño de 10. Por su parte, las familias de los rehenes denunciaron que el gobierno los había abandonado, pero una minoría de ellos pidió un ultimátum, después del cual ya no existiría Gaza. Mientras tanto, Donald Trump se reunió con el rey de Jordania, Abdalá II, frente a quien aseguró que Estados Unidos tenía autoridad para tomar Gaza, al tiempo que el monarca dijo que los países árabes presentarían una propuesta común. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con intensos combates en la franja de Gaza si el movimiento islamista no libera a los rehenes a más tardar el sábado. En vista del anuncio de Hamás de su decisión de violar el acuerdo y no liberar a nuestros rehenes, anoche ordené a las fuerzas de defensa de Israel que concentren sus fuerzas dentro y alrededor de la franja de Gaza. Esta operación está en marcha actualmente y se completará lo antes posible. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el martes a Hamás a liberar a los rehenes para evitar que se reanuden las hostilidades en Gaza, lo que conduciría a lo que consideró una inmensa tragedia. Todas las miradas se centraban en él después del tajante rechazo que hizo al plan de Trump, y el rey de Abdalá de Jordania en la Casa Blanca ha señalado que los países árabes y no solo Jordania presentarán unidos una propuesta tras analizar el plan sobre Gaza. Un plan que Abdalá ya había rechazado tajantemente cuando Trump lo anunció, y es que la posición aislada de Jordania es delicada. Entre el 40 y el 50% de la población jordana es palestina o tiene origen palestino, la mayoría de ellos refugiados.
y su presencia ya generó una grave crisis de seguridad al país en 1970, que terminó en un enfrentamiento entre las milicias palestinas y las Fuerzas Armadas jordanas en el llamado Septiembre Negro. Además, Estados Unidos destina a Jordania unos 1.500 millones de dólares cada año y es el tercer país que más ayuda recibe después de Ucrania e Israel. Jordania también tiene la vista puesta en la respuesta del otro país al que Trump se ha referido, Egipto, el cuarto mayor receptor de ayuda estadounidense. Como se sabe, poco antes del quinto intercambio entre Israel y Hamás, Donald Trump había comunicado que tenía la intención de desplazar a todos los palestinos de la Franja de Gaza para convertir el enclave en la Riviera de Medio Oriente, construyendo edificios de clase mundial y generando miles de puestos de trabajo. No obstante, las declaraciones provocaron indignación en la región y en el mundo, y con el correr de los días seguían lloviendo las críticas contra el republicano. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los intentos de llevar a cabo una limpieza étnica, afirmando que los palestinos tenían el derecho inalienable de vivir como seres humanos en su propia tierra, al tiempo que alertó sobre la sistemática y aterradora deshumanización de todo un pueblo. A su vez, la iniciativa también fue condenada en los mismos términos por el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita, por la Corte Real de Jordania. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que era un escándalo. Rusia, China y el Reino Unido pidieron por la solución de los dos estados. Francia dijo que, además de ser ilegal, sería un factor desestabilizador para toda la región. Turquía calificó la propuesta de Trump de inaceptable y el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que el plan no tenía sentido y que era incomprensible para cualquier ser humano. Asimismo, Human Rights Watch sostuvo que era una abominación moral que podría ser un crimen de guerra, y la relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, Francesca Albanese, afirmó que la propuesta era un disparate y un crimen internacional. Por último, Irán dijo que era una vergüenza y pidió una reunión urgente de la Organización de Cooperación Islámica para abordar el tema. Una negativa tajante. Países de Medio Oriente, la ONU y los palestinos rechazaron de plano el miércoles la idea del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de la Franja de Gaza y trasladar a sus habitantes. Al recibir en Washington al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el mandatario republicano sugirió una propiedad a largo plazo de Estados Unidos y aseguró que convertirá a Gaza en la Riviera del Medio Oriente. President Trump, where to start? Presidente Trump, ¿por dónde empezar? La respuesta corta a su pregunta es que lo que propone es un completo disparate. Un completo disparate es un disparate, y lo que propone es ilegal. Es decir, la gente habla de limpieza étnica. No, es peor. Es desplazamiento forzado. Es incitar a cometer desplazamiento forzado, que es un crimen internacional. Forced displacement is inciting to commit forced displacement, which is an international crime. Francia, Reino Unido, Alemania y España también rechazaron los dichos de Trump, considerándolos peligrosos para el proceso de paz. Rusia enfatizó que la paz en Medio Oriente solo puede lograrse sobre la base de dos estados, mientras que en Sudamérica el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva aseguró que quienes tienen que cuidar de Gaza son los palestinos, que necesitan una reparación por todo lo que fue destruido. Hamás, que gobierna el enclave desde 2007, calificó la propuesta como agresiva y opinó que no servirá a la estabilidad en la región y solo echará más leña al fuego. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, también rechazó enérgicamente el planteo. Y ante la indignación generalizada de la comunidad internacional por la propuesta de Trump, la Casa Blanca intentó suavizar sus dichos. Su portavoz, Caroline Leavitt, dijo que lo que quería el mandatario era reubicarlos temporalmente para poder reconstruir sus hogares y no reasentarlos de forma permanente. A su vez, agregó que todavía no se había comprometido a enviar tropas y que no pensaba financiar la reconstrucción de Gaza. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que la propuesta de Trump era generosa y no hostil. Pero Israel no quiere perder el tiempo y el ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó que ya le habían ordenado al ejército que preparara un plan para retirar a los habitantes de la franja y que además estaban trabajando en otra propuesta para la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada. Por último, apuntó contra España, Irlanda y Noruega, que vienen denunciando los crímenes de guerra de Israel, sosteniendo que si rechazaban acoger a los palestinos, su hipocresía quedaría al descubierto.
Y más tarde, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que el plan de Trump era revolucionario, que garantizaría la seguridad de su país durante generaciones y que le abría múltiples posibilidades con las que ni siquiera habían soñado y que hasta hace poco parecían imposibles. Asimismo, en una reunión del Consejo de Ministros, aseguró que a pesar de la oposición de la comunidad internacional, Trump estaba decidido a llevar a cabo su plan y que coincidía con todos los objetivos que había planteado, como la eliminación de Hamás, el regreso de los rehenes y de los desplazados y evitar que Irán tuviera un arma nuclear. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió el miércoles el plan de Donald Trump de reubicar permanentemente a los palestinos de Gaza después de que aliados estadounidenses e incluso legisladores republicanos rechazaran la idea de Trump, quien sugiere que Estados Unidos podría asumir la propiedad de Gaza. And the only thing President Trump has done very generously, in my view, is offer the United States willingness to step in, clear the debris, clean the place up from all the destruction that's on the ground, clean it up of all these unexploded munitions. And in the meantime, the people living there will not be able, the people who call that home will not be able to live there while you have crews coming in and removing debris, while you have munitions being removed, etc. That's the offer that he's made. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mostró el domingo su satisfacción tras su visita a Estados Unidos. En una reunión de gabinete a su regreso al país, el mandatario calificó como revolucionaria la propuesta que le hizo el presidente estadounidense Donald Trump. Pese a las críticas de la comunidad internacional y en particular de los países árabes, Netanyahu dijo que el republicano está muy decidido a llevar a cabo esta idea. הנשיא טראמפ גם הציג חזון אחר ליום שאחרי. Durante todo un año se nos dijo que el día después debía incluir a la OLP y a la Autoridad Palestina. El presidente Trump llegó con una visión completamente diferente y mucho mejor para Israel. Un enfoque revolucionario y creativo que estamos debatiendo actualmente. Está muy decidido a aplicarlo y creo que abre muchas posibilidades para nosotros. Pero el plan para Gaza no fue la única polémica de Donald Trump en su apoyo a Israel, dado que anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional, que en noviembre había pedido la captura internacional del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad, acusándolo, entre otras cosas, de utilizar el hambre como arma de guerra. Trump dijo que la Corte estaba llevando a cabo acciones ilegítimas y sin fundamento, por lo que adoptaría sanciones financieras y restricciones de visado para quienes hayan colaborado o ayudaran a investigar a ciudadanos y aliados estadounidenses. A su vez, sostuvo que las acciones de la Corte sentaban un precedente peligroso que ponía en riesgo a los norteamericanos al exponerlos al acoso, abuso o posible arresto. Por último, destacó que esa conducta maligna amenazaba con infringir la soberanía de Estados Unidos y socavaba la importante labor de seguridad nacional y política exterior de su gobierno. Previamente, la administración de Biden había condenado la decisión del tribunal, pero no había tomado medidas. Y las sanciones también provocaron un rechazo internacional. La Corte advirtió que se afectaba su trabajo independiente e imparcial y pidió el apoyo de los 125 Estados miembros. Y poco después, casi 80 países firmaron una declaración conjunta contra las sanciones y organizaciones de derechos humanos denunciaron que el mandatario estadounidense estaba favoreciendo la impunidad. Human Rights Watch declaró que Trump se estaba poniendo del lado de los criminales de guerra, mientras que Amnistía Internacional consideró que esa acción temeraria enviaba el mensaje de que Israel estaba por encima de la ley internacional y que la Casa Blanca estaba respaldando sus crímenes. Ola de rechazo a las nuevas represalias anunciadas por Donald Trump. La Corte Penal Internacional condenó la decisión del presidente de Estados Unidos de imponer sanciones contra su personal. Hacemos un llamado a nuestros 125 estados parte, la sociedad civil y todas las naciones del mundo a permanecer unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales. El jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que impone sanciones financieras y prohibiciones de visa a individuos y sus familias que cooperen con las investigaciones de la CPI dirigidas a ciudadanos de Estados Unidos e Israel. El argumento, la orden de arresto dictada por el tribunal contra el principal aliado estadounidense en Medio Oriente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusado por presuntos crímenes de guerra en Gaza. El anuncio de Washington ha sido fuertemente criticado por líderes occidentales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró la importancia de la independencia de la CPI. La CPI garantiza la rendición de cuentas por los crímenes internacionales y da voz a las víctimas de todo el mundo. Debe poder continuar libremente la lucha contra la impunidad global. Mientras que Reino Unido dijo que no seguirá los pasos estadounidenses y Francia reafirmó su apoyo a la Corte. También el canciller alemán, Olaf Scholz, criticó las medidas anunciadas por Trump. Las sanciones no son lo correcto. Están poniendo en peligro una institución que se supone debe garantizar que los dictadores de este mundo no puedan simplemente perseguir a la gente y comenzar guerras. Y eso es muy importante. Tanto Estados Unidos como Israel no hacen parte de los 125 miembros del tribunal. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania, que está intentando mejorar sus posiciones en un momento en el que las negociaciones ya parecen haber comenzado, no de forma directa entre Kiev y Moscú, sino entre estos y Estados Unidos. Ucrania llevó a cabo una contraofensiva en la región rusa de Kursk, al sur de la importante ciudad de Suya, en la que logró algunos avances, aunque por ahora no pudo alcanzar sus objetivos, y perdió una gran cantidad de hombres, equipos y vehículos blindados, mientras que tuvo que retroceder al suroeste de la zona ocupada en la misma región. A su vez, también contraatacó en torno a la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, aunque en este oblast ya se retiró de Toretsk, está a punto de perder Andreevka y sigue retrocediendo en Chasiv Yar. Además, las tropas rusas están a un paso de alcanzar la región de Dnipropetrovsk, que junto con la zona tomada por Rusia posee la mayor cantidad de las tierras raras que reclamó Donald Trump como garantía por la ayuda destinada a Ucrania. Y si quedaran en manos de Moscú, el gobierno de Volodymyr Zelensky tendría que buscar otros recursos que ofrecer. Trump sigue generando preocupación en Ucrania, ya que además de afirmar que algún día este país podría llegar a formar parte de Rusia, reconoció que ya había hablado con Vladimir Putin, a pesar de que Kiev reclama que no se negocie nada sin su presencia. Y el mandatario norteamericano volvió a decir que se llevaban muy bien y que él también quería que dejara de morir gente, por lo que las conversaciones avanzaban bien. Y cuando se le consultó sobre los contactos al vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, este dijo que ni lo confirmaba ni lo desmentía. A quien primero le confirmó esos contactos, Donald Trump, fue al periódico New York Post, pero no quiso aclarar cuántas veces habían hablado ni cuándo había sido la última vez, si con él ya investido presidente o antes. El Kremlin también se apunta a las respuestas enigmáticas. Su portavoz, Dmitry Peskov, ha reiterado este lunes que ni lo confirma ni lo desmiente. Oficialmente, Rusia sigue poniendo sobre la mesa su maximalista propuesta para la paz, con la exigencia de que se cumplan todas sus condiciones, que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y que su ejército se retire de sus propios territorios, de Donetsk, de Lugansk, de Jersón y de Zaporilla, las 4 regiones del este y del sur del país que Moscú se anexionó y que ni siquiera controla militarmente en su totalidad. También exigen la retirada de todas las sanciones occidentales. El presidente ucraniano Zelensky insiste, el plan de paz de Trump no debe solo parar la guerra, sino evitar, dice, vía garantías de seguridad, posibles futuros ataques por parte de Rusia. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo que la economía rusa no está bien y que Trump está dispuesto a imponer impuestos, aranceles y sanciones a Moscú para llevar a Putin a la mesa de negociaciones. Dijo que los aliados europeos también deberán asumir un papel más importante en el apoyo a Ucrania en el futuro. Trump dijo que Estados Unidos está hablando con Rusia sobre Ucrania sin la participación de Kiev y dijo que su administración ya ha tenido discusiones muy serias. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, de las elecciones en Ecuador y mucho más. No se vayan, ya volvemos.